placer. Estoy con el doctor Romeo Flores, que es un historiador, es un analista político, pero antes de todo es un mexicano que me acaba de decir, estoy aquí tratando de hacer patria en este 14º libro, que es su más reciente creación, en la que Romeo Ricardo Flores Caballero nos da un perfil de nuestra historia que tenemos que conocer y reconocer. Es más, ya les adelanto lo que será mi recomendación para lectura el día de mañana. Me da muchísimo gusto, Romeo, que estemos aquí juntos platicando de México. ¿Cómo estás? Muy bien, es un placer y me da mucho gusto saludarte de nuevo. Muchas gracias, Romeo. Y verte bien, verte muy rozagante, Pedro. es la adrenalina que me da el público. Qué bueno. Romeo, este es un compendio de información, de mucha investigación, de mucho análisis. Este es un intento por darle a conocer a los jóvenes la historia de México del siglo XX. Porque alguna vez escribí un libro sobre la administración pública en México, porque descubrí que los administradores públicos no conocían la historia. Entonces lo que yo escribí fue una historia de la administración pública para que vieran los lectores la relación que había entre las decisiones políticas y las decisiones administrativas, que siempre una es consecuencia de la otra. Claro. Bueno, aquí algunos de los jóvenes que administran las cosas públicas del país toman decisiones ajenas a nuestra experiencia histórica. Entonces me ocurrió que yo debería hacer un libro que recogiera, un ensayo, que recogiera en una visión panorámica este paso que estamos viviendo los mexicanos de la revolución que yo llamo social a la revolución neoliberal. ¿Cómo se da este cambio tan brutal? ¿Cómo se da este cambio de instituciones, de régimen político, de quehacer, de política, de enfoque? ¿Cómo se reforma la Constitución del 17 antes? ¿Cómo la están reformando ahora? ¿Por qué tantos cambios? Entonces, las revoluciones, en mi caso, en el libro, que trato de hacer el seguimiento, tienen que ver con el enfoque de justicia social que caracterizaba al periodo, vamos a decir, del nacionalismo revolucionario hasta 1982, y el neoliberal, que la cambian radicalmente. Entonces, ¿cómo se da este cambio? ¿Cómo cambian las instituciones? ¿Cómo se adapta el país? ¿Qué pasa con la soberanía? ¿Qué pasa con la independencia? ¿Cuál es el papel y la omnipresencia de Estados Unidos en México? ¿Cómo reaccionamos frente a esas presiones? Claro. ¿Cómo estamos reaccionando frente a las presiones del consenso de Washington, que ya nos han derrotado, pues ya lo tenemos por todas partes? ¿Cómo estamos adaptándonos a esta globalización, en donde ya no sabes si tú sigues siendo mexicano o ya perdiste tu identidad, o si debemos renunciar a nuestro nacionalismo y nuestra nacionalidad y entregarnos de plano a lo que nos esté diciendo el MOL, que ahora es el oasis donde se reúnen todos los seres humanos en esta tierra, porque el MOL de Monterrey es como el de aquí de México y el de Singapur y el de Corea. Es igual, no cambia nada. Quieren de veras una sociedad uniforme en ese sentido, de que el mismo producto que encuentras aquí en México lo vayas a encontrar tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética o en China. ¿O qué tipo de sociedad del futuro estamos contemplando? Pues yo soy de los que creen que primero hay que afianzar nuestra identidad y después ya podemos trabajar con todas las demás. Si no tenemos el orgullo, la satisfacción de pertenencia a algún país, a una idea, a un gobierno, pues entonces creo yo que perdemos el rumbo. Bueno, eso es lo que está pasando aquí. ¿Cómo lo hicimos? ¿Qué es lo que pasa? Entonces yo trato de ver cómo se da este cambio. Por ejemplo, estamos hablando de cómo fueron elegidos nuestros presidentes. Son 23 presidentes analizados por cada sexenio. ¿Cómo les eligieron? ¿Qué tipo de gobierno hicieron? Y tú lo estás viendo cómo se están adaptando. Cuando yo hablo de la omnipresencia de Estados Unidos, no hay un solo gobierno mexicano.
inclusive desde Porfirio Díaz, desde Juárez, desde 1824, que no haya sentido la presencia exagerada y la presión de Estados Unidos. Con Díaz pues, lograron tener las concesiones petroleras y después los revolucionarios les recordaron que el subsuelo, que el Estado era el dueño del subsuelo. Claro. Y entonces aquí empieza esta vicisitud que acaba de tener cambios importantes recientemente. Bueno, esto cubre hasta estas reformas del gobierno de Enrique Peña Nieto. O sea, es un compendio que creo debemos de conocer, porque la historia hay que conocerla, porque decía Mao que no conocerla te convertía en un infante siempre. Y so riesgo de desconocerla sería la idea de cometer, como dice la canción, otra vez con los mismos errores. ¿Qué es lo que tratamos de evitar? Sí, nos dicen, por ejemplo, y yo estoy de acuerdo, que las 11 reformas estructurales son extraordinarias, y sí lo son, por supuesto. Están muy bien estructuradas, muy bien presentadas, muy bien elaboradas y magistralmente discutidas en el Congreso, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, y técnicamente argumentadas. Sí, son extraordinarias, pero no son para una sociedad como la nuestra. Ese es el problema, ¿no? Fuera de eso, todo está correcto. Bien, todo está correcto. O sea, adaptemos el modelo a un modelo, pero de país real, vivo, que tiene rostro. Sí, por ejemplo, un ejemplo vamos ahora a pedirle a los mexicanos que se hagan responsables de su jubilación. Está bien, ¿no? Vamos a pedirles que se hagan responsables de la educación de sus hijos, que es responsabilidad de la familia. Y vamos a exigirles que también se hagan cargo de la salud de su familia. Está perfecto. Porque así lo hacemos en Estados Unidos, porque así lo hacen en el mundo desarrollado. Y tú dices, pues sí, yo creo que es dentro del mundo capitalista que vivimos, en esta etapa neoliberal, pues suena bien, ¿no? Pero da la casualidad de que para poder ahorrar para tu jubilación tienes que tener un salario decente. Los gringos trabajadores pues, tienen un ingreso de 15, 20, 30 dólares la hora. Entonces pues sí se pueden dar el lujo de ahorrar para el futuro su jubilación, y pueden también ahorrar para la educación de sus hijos. Pero nosotros, nuestro obrero gana 67 pesos diarios. Bueno, te dicen, no, que es el salario mínimo. No, nosotros no pagamos nunca el salario mínimo. Pagamos 2 o pagamos 3. Ah, pues qué bueno, ¿no? Es decir, pagas 200 pesos al día, pagas 1,000 pesos por semana. Son 4,000 pesos al mes. Y con esos 4,000 pesos tienes que ahorrar para tu jubilación, ahorrar para la educación, ahorrar para la salud, ahorrar para pagar la renta de tu casa, ahorrar para el transporte. Imposible. Entonces tú no puedes adaptar una reforma estructural de esa naturaleza en una sociedad a la que no corresponde. Por eso son excelentes las reformas, pero no corresponden a nuestro nivel de desarrollo ni a nuestra experiencia política y cultural. Oye, Bartola, ¿no? Ahí te dejo estos 2 pesos para que pagues la renta, el teléfono, la luz y lo que te sobre. O sea, ¿de qué estamos hablando? Adaptémonos a una realidad y sobre todo, démonos cuenta. Recuerdo muy bien cuando en una familia el hombre tenía un trabajo que le daba para hacer a su familia vivir con dignidad. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. Bueno, nosotros teníamos asegurada la educación. Yo soy de la generación que se benefició de la educación pública, laica y gratuita. Sí, señor. Gratuita. Principios de la República. Sí, y por eso pude ir a la universidad también. Por supuesto. Y ahora resulta de que ya no creamos universidades públicas, casi todas son universidades privadas. Y son caras. Tampoco hay preparatorias, tenemos problemas con la preparatoria, tenemos una deserción escolar verdaderamente impresionante. Estamos perdiendo nuestra fuerza de trabajo más importante. Tenemos 8 millones de ninis. Entonces quiere decir que nuestro sistema educativo no está funcionando. Y no está funcionando porque tenemos una especie de simbiosis patológica entre el magisterio, el sindicato y el gobierno. No sabes dónde empezó
la enfermedad. Límites? Sí. Pero sí sabemos que los dos funcionan de común acuerdo en las coyunturas políticas y lo hacen extraordinariamente bien. Y cuando de pronto una de esas partes se altera, entonces el sistema empieza a entrar en turbulencia, como lo tenemos ahora en los 3 estados donde la reforma educativa tiene problemas, ¿no? Por supuesto que sí. Además, un sistema funciona a base de creencias y cuando las creencias desaparecen, el sistema sucumbe, ¿no? Así es. Y esto ha venido desgastándose y llegamos a los umbrales del siglo XXI con una sociedad que ya no es y que por ya no ser la misma que la anterior, tendríamos que adaptar a un México a personas que tienen usos, costumbres, formas diferentes que deben de ser detonadas asertivamente yo me imagino una república, Romeo, en donde todos tengamos una liga de buena voluntad para convivir. Gobierno y ciudadanos. Que los ciudadanos confiemos en que los gobiernos hacen bien las cosas y para bien de los ciudadanos, y los gobiernos hagan con la mejor intención y con la mayor candidez trabajo en la mayor eficiencia y capacidad. Pero, si esto es idílico, vamos a pensar en lo más cercano a ello. Y probablemente ahí encontraremos algo que se ha venido perdiendo con el paso del tiempo, que es el optimismo. Este país y cualquier sociedad funciona con optimismo, el principio de la felicidad. Fíjate, una cosa en la que no reflexionamos como deberíamos o debiéramos. En 1910, cuando se inicia la Revolución Mexicana, éramos 12 millones más o menos de mexicanos. Y si lo recuerdas, más de 10 millones vivían a nivel de vasallaje y en la pobreza, si no extrema, en una precariedad impresionante. Y analfabetismo. 100 años después, ahorita, somos 120 millones. Más los que se fueron, que nunca se me olvidan. Y Julio Botvinnik, en el Colegio de México, no. y los demás han hecho una investigación importantísima sobre la distribución de la riqueza. Sí. Pues de esos 120 millones, 100 millones son pobres. Sí. Entonces, ¿cómo hemos evolucionado en 100 años? ¿Qué ha pasado en 100 años? Con lo que eran los regímenes del nacionalismo revolucionario, que avanzamos mucho, pero no resolvimos el problema de la distribución del ingreso ni la pobreza, y había problemas muy serios. Bueno, tú hubieras pensado que la revolución neoliberal no lo iba a resolver. ¿Y no? Y desgraciadamente no. ¿Lo exacerbó? Por ejemplo, uno también puede estar de acuerdo en que hay que privatizar las empresas del Estado. Está bien, como al estilo de neoliberal o al estilo del capitalismo norteamericano, que es nuestro modelo, porque los jóvenes de aquí, ahora que administran la administración pública, tienen su cabeza en Washington. Como hagan las cosas allá, las hacemos nosotros. Y como casi todos son egresados de universidades del primer mundo, europeas o estadounidenses, pues traen la teoría bagaje, sí. y lo van a instrumentar. Pero como no conocen la historia, de ahí el sentido del libro, sus decisiones podrían ser mucho más eficientes si logran aterrizarlas. Entonces te decía, está bien que privaticen los bancos, y qué bueno que los compren los mexicanos. Pero ¿qué pasa? Al año, 2 años de que se nacionalizaron, se privatizaron y los mexicanos lo compraron. Los vendieron. Sí. ¿A quién lo vendieron? A bancos internacionales. Y entonces nosotros perdimos la autonomía y la soberanía financiera. Sí. Y ahí nos vamos con todo, ¿no? Con todas las demás actividades. Eso es. Aquí está este México de la Revolución Social a la Revolución Neoliberal, 1910-2014. Es un hombre que hay que leer, hay que interpretar, hay que abrevar de él. Romeo Flores Caballero es para mí una marca, o sea, es una marca de un intelectual, de un mexicano, de un investigador, de un analista comprometido con su tiempo, con su gente, con su época, una época a la que le ha tocado marcar un sello de trascendencia.
Lean. ¿Dónde podemos acceder a él? Entiendo que ya está como se dice, en las librerías de prestigio. Ya está en las librerías de prestigio. Busquen a Romeo Flores Caballero, que es un... Y busquen, hay más títulos de él, ¿eh? Hay más títulos. Hay por lo menos unos 14. Antes de ese hicimos uno que se llamó La Revolución y Contrarrevolución en la Independencia de México. Búsquenlos. Romeo es un activo de México y tenemos que hacerlo rockstar este hombre. Búsquenlo y vamos a seguir promoviendo, ¿eh? Vamos a seguir insistiendo en que conozcamos nuestra historia. Conocer nuestra historia es crecer. Y los mexicanos necesitamos esa estatura. Romeo nos va a ayudar. Gracias, Romeo, por estar aquí conmigo. Muchísimas gracias a ti por recibirme en tu programa. Gracias. Que lo escuchan por todas partes. Alguien se dio cuenta que venía aquí y me estuvo llamando para confirmar si era cierto que iba a estar en tu programa. Bueno, es casa de este hombre, por Dios. Le tuve que decir que sí, desgraciadamente. Es tremendo. Gracias, Romeo. Gracias por tu siempre vivaz intervención aquí y siempre. Vamos a hacer un corte. Hay gente que goza uno, ¿eh? Romeo es un gozo extraordinario. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más.